Miami, Florida. 15 de julio de 1983. Michael Corleone Blanco tenía apenas 12 años cuando vio a su madre por última vez aquel día. Griselda Blanco, la reina de la cocaína, la viuda negra, la mujer que construyó un imperio de drogas que movía $80 millones por mes, estaba sentada en la sala de su mansión en Coral Gables, fumando un cigarrillo y mirando por la ventana como si esperara algo inevitable. Michael recuerda cada detalle de aquella tarde porque fue la última conversación normal que tuvo con su madre antes de que ella desapareciera para siempre, no físicamente, sino de todas las formas que importaban. Griselda se volvió hacia él y le dijo con una voz cansada que nunca había escuchado antes: «Mijo, si algo me pasa, necesitas saber la verdad. No la verdad que van a contar los periódicos, no la verdad que va a inventar la policía, sino la verdad real sobre quién me mató y por qué». Michael, aún niño, no entendió completamente el peso de aquellas palabras en ese momento. Solo asintió y siguió viendo televisión mientras su madre volvía a mirar por la ventana, fumando en silencio, esperando. 3 días después, el 18 de julio de 1983, Griselda Blanco fue arrestada por el FBI en su propia casa durante una operación masiva que involucró a 32 agentes federales, helicópteros y equipos SWAT. Los titulares de los periódicos celebraron la captura de la mujer más peligrosa de América, la reina del tráfico que había ordenado más de 200 asesinatos, la inventora del sicariato en motocicleta, la mente criminal que transformó Miami en una zona de guerra durante los años de la cocaína. Michael vio cómo su madre era esposada y sacada a rastras de la casa, mientras reporteros gritaban preguntas y cámaras de televisión capturaban cada segundo. Griselda no resistió, no gritó, no lloró. Solo miró a Michael una última vez e inclinó la cabeza, como diciendo: «Recuerda lo que te dije». Pero Griselda Blanco no murió en 1983. Fue arrestada, juzgada y condenada a 15 años de prisión federal. Sobrevivió al sistema penitenciario estadounidense, fue deportada a Colombia en 2004 y vivió tranquilamente en Medellín hasta septiembre de 2012, cuando fue asesinada a los 69 años por 2 hombres en motocicleta, muerta de la misma forma en que ella había matado a decenas de sus propias víctimas décadas antes. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Pero esa no es la historia que Michael Corleone Blanco cuenta cuando habla de lo que realmente le pasó a su madre en 1983. Porque para Michael, su madre murió aquel día de julio cuando fue arrestada, no físicamente, sino de todas las formas que importaban, porque la mujer que salió de la prisión 20 años después ya no era Griselda Blanco, era solo una cáscara vacía de lo que había sido. Durante 40 años, Michael guardó un secreto que su madre le contó en aquella última conversación en julio de 1983, un secreto que explica no solo lo que le pasó a Griselda, sino que revela la verdad oculta sobre el cartel de Medellín, sobre Pablo Escobar, sobre la guerra contra las drogas y sobre quién realmente controlaba el tráfico de cocaína en Estados Unidos durante los años 1980. Y en 2023, después de décadas de silencio, Michael finalmente decidió contarlo todo. No por venganza, no por dinero, sino porque dice que el mundo merece saber la verdad sobre quién traicionó a su madre y por qué. La historia comienza en 1978, 5 años antes del arresto de Griselda. En esa época, ella ya era una de las traficantes más poderosas de Estados Unidos, controlando rutas de cocaína que conectaban Medellín con Miami, Nueva York y Los Ángeles. Su organización movía toneladas de cocaína por mes, generando ganancias astronómicas. Pero Griselda tenía un problema que pocos conocían. Estaba siendo presionada por el cartel de Medellín para someterse al control de Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Griselda era independiente, operaba su propia red, tenía sus propios contactos en Colombia y en Estados Unidos, y se negaba a pagar tributo a los hombres de Medellín, que querían controlar todo el tráfico colombiano. Pablo Escobar respetaba a Griselda. Tal vez hasta la admiraba, pero no podía permitir que una mujer operara un imperio de drogas fuera del control del cartel. Eso establecería un precedente peligroso, animaría a otros traficantes independientes a desafiar su autoridad. Entonces Escobar le hizo una propuesta a Griselda en una reunión secreta en Medellín en diciembre de 1978. La propuesta era simple: únete al cartel, paga el 30% de todas tus ganancias como tributo, y a cambio recibirás protección, acceso a rutas mejores y la garantía de que nadie intentaría matarte o quitarte tu territorio.
Griselda rechazó. No por orgullo, sino porque había hecho las cuentas y sabía que pagar el 30% destruiría sus márgenes de ganancia. Haría imposible competir con otros traficantes que estaban dispuestos a aceptar los términos de Escobar. El rechazo de Griselda enfureció a Escobar, pero no podía simplemente matarla. Griselda tenía conexiones poderosas, tenía el respeto de muchos sicarios y traficantes, y matarla provocaría una guerra que Escobar no quería en ese momento. Entonces decidió usar otra estrategia: destruir a Griselda desde adentro, convertirla en un problema tan grande para las autoridades estadounidenses que sería arrestada o muerta sin que el cartel de Medellín tuviera que ensuciarse las manos. Y la forma de hacerlo era a través de informantes. Michael Corleone Blanco descubrió todo esto años después, juntando fragmentos de conversaciones, documentos, testimonios y confesiones. Y la verdad que descubrió era impactante. Dos de los hombres más cercanos a Griselda, personas en las que ella confiaba completamente, eran informantes pagados por el cartel de Medellín para pasar información sobre las operaciones de Griselda directamente a Pablo Escobar y, simultáneamente, al FBI. El objetivo era doble: permitir que Escobar supiera exactamente lo que Griselda planeaba para sabotear sus operaciones y proporcionar al FBI información suficiente para eventualmente arrestarla, sacándola del juego sin que el cartel de Medellín tuviera que asumir la responsabilidad. Los dos informantes eran Alberto Bravo, el tercer marido de Griselda, a quien ella misma mató en 1975 durante un tiroteo en un estacionamiento en Bogotá, pero que antes de morir ya había establecido los contactos y conexiones que serían usados en su contra. Y Jorge Rivi Ayala, su principal sicario, el hombre que ejecutó decenas de asesinatos en nombre de Griselda, el hombre que ella consideraba leal como un perro. Ayala estaba trabajando secretamente para Escobar desde 1980, reportando cada movimiento de Griselda, cada cargamento de cocaína, cada asesinato planeado directamente a Medellín. La revelación de Michael es explosiva porque Ayala eventualmente se convirtió en informante del FBI en 1983, exactamente en el momento del arresto de Griselda, proporcionando testimonio detallado sobre sus operaciones criminales que garantizó su condena. La narrativa oficial siempre fue que Ayala traicionó a Griselda para obtener una sentencia reducida, para salvar su propia piel. Pero Michael afirma que la verdad es más siniestra. Ayala ya estaba trabajando como informante para el cartel de Medellín años antes, y su decisión de cooperar con el FBI en 1983 fue orquestada por Pablo Escobar como el golpe final contra Griselda, asegurando que ella fuera removida permanentemente del negocio de la cocaína. Michael dice que su madre descubrió la traición de Ayala pocos días antes de su arresto en julio de 1983. Un contacto en Colombia, alguien dentro del círculo de Escobar que tenía simpatía por Griselda, envió un mensaje avisando que Ayala estaba reportando a Medellín y que el FBI planeaba una operación masiva para arrestarla. Griselda confrontó a Ayala por teléfono, acusándolo de traición. Ayala lo negó todo, juró lealtad, dijo que nunca la traicionaría. Pero Griselda sabía la verdad. Siempre sabía cuando alguien mentía. Era un instinto que la había mantenido viva durante décadas en el negocio más peligroso del mundo. Pero ya era demasiado tarde para hacer algo. Griselda estaba rodeada. El FBI tenía información detallada sobre sus operaciones gracias a Ayala. El cartel de Medellín había destruido efectivamente su red desde adentro, sabotajeando cargamentos, alertando a autoridades, eliminando aliados, y no tenía a dónde huir. Huir a Colombia significaría muerte segura porque Escobar controlaba el país. Huir a cualquier otro lugar sería temporal porque el FBI estaba decidido a capturarla. Entonces Griselda tomó una decisión que sorprendió a todos. Se quedó. Esperó en su mansión en Coral Gables, fumando cigarrillos y mirando por la ventana, esperando lo inevitable. Y por eso llamó a Michael aquella tarde de julio, 3 días antes de ser arrestada. Quería que él supiera la verdad, que no fue capturada porque el FBI era brillante o porque cometió errores. Fue traicionada por personas en las que confiaba, destruida por Pablo Escobar, porque se negó a someterse al cartel, sacrificada en un juego de poder entre traficantes que veían a las mujeres como inferiores, como operadoras temporales que solo existían con permiso de los hombres. Griselda quería que Michael supiera que ella luchó, que nunca se doblegó, que murió, en todos los sentidos que importaban, porque eligió la libertad en vez de la sumisión.
Michael Corleone Blanco pasó 40 años procesando esa información. Vio cómo arrestaron a su madre, vio cómo los periódicos la transformaron en un monstruo, vio a Pablo Escobar ser celebrado como el rey del tráfico, mientras su madre se pudría en una prisión federal estadounidense, y vio a Jorge Rivia Ayala recibir una sentencia reducida a cambio de su cooperación, viviendo cómodamente en una prisión de seguridad media, mientras testificaba contra decenas de otros criminales. En 2012, cuando Griselda fue asesinada en Medellín, Michael finalmente entendió que el ciclo de traición nunca había terminado. Su madre fue matada por orden de viejos enemigos del cartel de Medellín, personas que nunca perdonaron su negativa a someterse décadas antes. Y ahora, en 2023, Michael decidió exponerlo todo. Dice que tiene documentos, grabaciones de conversaciones, testimonios de personas que estaban allí, pruebas de que Jorge Rivia Ayala era un agente doble trabajando para Escobar años antes de convertirse en informante del FBI. Afirma que la guerra contra las drogas en los años 1980 era una farsa, que el FBI estaba trabajando con informantes controlados por el propio cartel de Medellín, que traficantes como su madre fueron sacrificados mientras el verdadero poder, Pablo Escobar, seguía operando libremente hasta ser muerto en 1993. La revelación de Michael es controvertida. Muchos cuestionan sus motivaciones, sus hechos, su credibilidad, pero él insiste en que está diciendo la verdad, no para rehabilitar la imagen de su madre como alguien inocente, porque no lo era, sino para exponer cómo funcionaba realmente el juego, quién controlaba de verdad el tráfico, y cómo los traficantes independientes eran sistemáticamente destruidos por carteles que operaban con el conocimiento tácito de las autoridades. Mataron a mi madre en 1983, dice Michael. No físicamente ese año, sino de todas las formas que importaban. La arrestaron, destruyeron su imperio, aseguraron que nunca más representara una amenaza. Y lo hicieron todo usando hombres en los que ella confiaba, hombres que la traicionaron por dinero y protección. Pablo Escobar orquestó todo, y el FBI fue cómplice, consciente o no. Mi madre fue sacrificada en un altar de conveniencia política y avaricia del cartel. Y yo pasé 40 años guardando ese secreto, pero ya no más. El mundo merece saber quién mató realmente a Griselda Blanco y por qué.